Mientras estabas en el rol, ¿tenías invasión de contenidos mentales? No, cero. Cero, ¿cierto? Sí. Todo tu sistema estaba básicamente relacionado y direccionado al juego. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí. Tus sentidos, por ejemplo, el oído era insignificante y no le dabas importancia, o por ejemplo el olfato o el gusto, inclusive la vista no tenía importancia. Lo que valía era más que todo el tacto, el movimiento táctil del brazo de dos, pero muy mínimo, ¿no es cierto? Muy focalizado. Muy focalizado. Muy focalizado a una eficiencia en la acción que tenías que realizar. Es decir, lo demás se apaga, pero solamente queda prendido y bien prendido con entusiasmo lo que se necesita para operar correctamente. ¿Es así o no? Sí, ¿Podríamos decir que eso es eficiencia cognitiva? yo creo que sí. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un proceso de eficiencia cognitiva. Básicamente es eso. Es no gastar energía en lo innecesario y estar abocados completamente a aquello que es indispensable. ¿Podría ser así? Sí, Evidentemente, ¿no es cierto? Vale. Date cuenta que este proceso se hizo 3 veces. En las 3 veces ocurría en ti lo mismo porque lo notaba, lo veía. El entusiasmo continuo. ¿Qué es lo que plantearíamos nosotros? Que ese nivel de eficiencia lo aboca a estar en el aquí y ahora. ¿Es correcto esa afirmación? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? sí, Y que ese nivel de eficiencia impide la aparición de información innecesaria cognitivamente. Inclusive impide la aparición del sentido protagónico, como marca latente de lo que es el inicio del sentido de falta de eficiencia en la percepción. ¿Es claro? sí. Vale. Muy seguramente mientras hacías la práctica, no te dabas cuenta de que tú estabas haciendo la práctica. Estás tan embelesado en lo que hacías que eras como una especie de computador programado para hacer eso. Sí, sí. Pero en cambio, ¿notabas, por ejemplo, satisfacción, Sí, sí. exaltación? Ujú. Es decir, yo te pregunto, ¿ese estado era totalmente vacío o había matices emocionales? Sí, ¿Matices? había matices, sí. ¿Quién lo sentía? Se sentía, yo diría, se sentía. Esos matices emocionales son los que puede percibir el perceptor final. El perceptor final no es que no sienta emociones, percibe la vacuidad y puede percibir emociones. El perceptor final percibe emociones, el Saksin percibe emociones, el Atman percibe emociones, pero son muy diferentes de las emociones que normalmente tenemos cuando hay sentido protagónico. Entonces date cuenta, ¿cómo definirías tú la emoción que tú no sentías? Porque había emoción. ¿Cómo definirías tú la emoción que tú no sentías? ¿Qué nombre le darías? Pues, no sé, en ese momento, complemento del campo. No, emoción, definición. No sé. Ustedes siguen el diálogo, ¿estamos de acuerdo? Emoción, emoción. Entonces, ayúdenle a Tony, ¿de qué manera llamarían, de qué forma llamarían a esa Lo que no estaba sintiendo. a emoción que no sentían? Claro, dése cuenta lo difícil que es encontrar un matiz que se adapte específicamente a ese tipo de emoción que Tony no sentía. Que se sentía, pero que Tony no sentía. ¿Estamos de acuerdo? Vale, es que no lo entendía. Sí, Tony lo sentía, se sentía, pero Tony no lo sentía, porque Tony estaba pendiente del juego. Ese era el juego solamente. ¿Cómo se le llama, cómo se le podría llamar a ese conjunto, a ese bagaje de
sensaciones internas que sin experimentarse como propias se experimentan como parte del presente. Por ejemplo, yo le suelo llamar algunas exaltaciones, porque es medio lo que se acerca. Pero ¿se dan cuenta lo difícil que es encontrar un lenguaje adaptado a este tipo de circunstancias? Porque todo nuestro lenguaje está adaptado para que haya un sujeto que haya un objeto. No hay un lenguaje adaptado para el no sujeto. El lenguaje adaptado al no sujeto suele ser en la poesía la contradicción. Entonces, es algo que sin sentir siento. Es algo que sin hacer hago. ¿Me siguen? Es un lenguaje de contradicciones. Es decir, lo que hago es afirmar e inmediatamente negar la afirmación. Entonces, no es ni lo uno ni lo otro. No es que no sea nada, es algo que no es ni lo uno ni lo otro. ¿Entienden lo paradójico? Es algo que me emociona sin que yo me emocione. Y uno dice, ¿y esto con qué se come? Pues no se sabe, se intuye, se siente, se presiente, ¿no? Es como un aroma de emociones que tiene un calibre totalmente diferente. Eso es lo que ocurre ahí en ese momento. El exim, el perceptor final, ese carajos, ese se emociona, pero se emociona con esas emociones. Por eso ustedes dicen, esto es tranquilo, es quieto, estable, vacío. El exim se emociona, el perceptor del estado, el testigo final, él se emociona. Pero no tenemos un bagaje, no tenemos un lenguaje que llene esos espacios. No está hecho, no está dicho.